Hoy es 24 de enero de 2026, no es martes, y a pesar de eso voy a hacer un episodio del podcast porque hoy he estado haciendo un ejercicio, así un ratillo, un ejercicio casi mental, y cuando terminé de hacerlo pensé, este es un buen ejemplo para ilustrar dos cosas con las que soy muy pesado en el podcast y fuera del podcast. La primera es esto que digo siempre de que para usar la inteligencia artificial antes hay que entender qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, y por lo tanto qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer, y así te evitas un montón de frustraciones después cuando intentas ir caso por caso y aplicándola en un sitio y en otro sin entender previamente por qué en unos sitios te va a funcionar mejor y en otros sitios te va a funcionar peor. Esto, por decirlo así, es un caso específico del famoso dicho de Boltzmann de que no hay nada más práctico que una buena teoría, y esto aplica también a la inteligencia artificial. Y la segunda cosa con la que soy muy pesado, aunque últimamente yo creo que menos, tengo que volver a retomar la pesadez con esta segunda porque se me ha ido olvidando. La segunda es que la inteligencia artificial no son solamente los LLMs, los chatbots. Es decir, los LLMs son un tipo de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un tipo de deep learning. El deep learning es un tipo de red neuronal. La red neuronal es un tipo de machine learning y el machine learning es un tipo de inteligencia artificial. O sea que hay que bajar varios pisos para llegar a los LLMs y es un poco ridículo extrapolar los LLMs como la inteligencia artificial. Entonces, como decía antes, hoy estaba haciendo un ejercicio sin ratillo y me pareció que este ejercicio puede ilustrar bien estos dos principios. Entonces, todo empieza porque, bueno, estos días hemos tenido el desgraciadísimo accidente este de trenes y ayer creo que fue, pues entre las muchas causas que se han ido poniendo encima de la mesa, no voy a entrar en si unas son buenas, otras son medio pensionistas o tal, una de las que iba tomando cuerpo, ya digo que creo que ayer o antes de ayer, leí que era la posibilidad de que la vía estuviera partida en un pequeño trozo por algún tipo de fallo que se hubiera producido en un tiempo muy corto de tiempo, un tiempo a lo mejor de horas o incluso de menos. Claro, en esos plazos, el mantenimiento normal que uno le puede hacer a una infraestructura no va a dar tiempo a detectarlo, porque tú no estás revisando la vía cada hora, ni cada media hora, ni cada día, porque asumes, porque hay ya muchos datos acumulados sobre cómo son las vías del tren, que con unos plazos determinados tú puedes prevenir la mayoría o hasta ahora todos los problemas que pudiera tener un raíl de una vía convencional. Y bueno, pues cuando oí eso, sale a veces involuntariamente el ramalazo ingenieril y empecé a pensar, ostras, pues sí que es un problema. Claro, si las vías pueden tener un deterioro por alguna causa, se apunta por ejemplo a la fatiga de materiales, que es una causa efectivamente de las más habituales en este tipo de deterioros rápidos en muchos materiales, pues si las vías pueden tener ese tipo de problemas, es un problema muy gordo, claro, es un problema muy gordo sobre todo para los que alguna vez tenemos que usar el AVE, pensar que, ostras, estás pasando por un material que puede deteriorarse a esa velocidad, que no es probablemente algo que vaya a pasar ni con frecuencia ni fácilmente, pero como digo, lo tomé más como un ejercicio mental. Es decir, ¿cómo podríamos solucionar un problema de detección de deterioros, de fallos en el material de los raíles de las vías, cuando esos deterioros o esos fallos se produzcan en plazos de horas o de minutos? Y aprovechando que tenía que ir a un sitio que estaba un poco lejos de casa, pensé, pues voy a ir andando, porque yo pienso mucho mejor al aire libre que en un sitio cerrado, salvo si es de noche. Si es de noche pienso mejor en un sitio cerrado. Esto lo he ido descubriendo con los años, no tengo ninguna teoría sobre por qué es así. Por alguna extraña razón, siempre me han pagado porque piense de día y en sitios cerrados, en un despacho y en una silla, en una mesa. Pero bueno, esto ya, el que me pagaba, si prefería pagarme por eso y que pensara peor, es su problema. Entonces, aprovechando ese paseo, le fui dando vueltas en la cabeza a cómo podríamos usar inteligencia artificial para solucionar ese problema, como digo, un ejercicio más mental que otra cosa. Es decir, no intentaba venir con una solución ya, con un proyecto y un plan de viabilidad para presentarle mañana a Adif. Es más una especie de, en una de las primeras empresas en las que trabajé cuando yo era muy joven, había un procedimiento cuando tú querías poner en marcha cualquier
tipo de proyecto de actividad dentro de la empresa, lo primero que había que hacer era una cosa que se llamaba FCR, que significaba Feasibility and Cost Request, es decir, una solicitud de coste y viabilidad. Pues esto intenta ser una especie de primera aproximación a eso, una solución que tenga pinta de que puede ser viable y de que tiene un coste asumible, pero ni mucho menos eso lleva a, ostras, esto se puede implementar, que lo pongan en marcha mañana. Y luego también, ya puestos a contar recuerdos casi de la infancia, yo tengo siempre la manía con la gente con la que tenía que trabajar, con mis, antes se les llamaba empleados, ahora creo que este tipo de palabras son como muy negativas. A pesar de eso, yo me gustaba más que empleados llamarlos esbirros. También secuaces, mis esbirros, mis secuaces me hacía sentir como mejor. Entonces yo cada vez que llegaba a un sitio nuevo y tenía que, en fin, te reunías el primer día un poco con la gente que iba a trabajar para ti y tal, y les dabas ahí un poquito de charla. Una de las cosas que les decía a todos era, en todos los sitios en los que he trabajado, siempre que me traigáis un problema, traedme por lo menos una solución. No tiene que ser necesariamente la mejor solución, ni siquiera tiene que ser una buena solución, puede ser una mala solución, pero traedme por lo menos una solución. Es decir, usa un poquito el cerebro. Antes de venir a traerme un problema, que eso lo puede hacer cualquiera porque detectar problemas es mucho más fácil que pensar soluciones, dedica un ratito a pensar cuál podría ser una solución a ese problema. Bueno, pues con ese mismo espíritu, para predicar con el ejemplo, yo cuando empecé a pensar en este problema, lo primero que me salió naturalmente es cómo se podría solucionar este problema, aunque muy posiblemente la solución que se me fue ocurriendo no sea ni la mejor solución, y a lo mejor ni siquiera es una buena solución, pero me lo pasé bien haciéndolo, y como era una solución que yo quería que utilizara inteligencia artificial, pues me ha parecido interesante compartir ese proceso de razonamiento en el podcast, porque, como digo, ilustra bien los dos principios que mencionaba al comienzo del capítulo. Así que, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Insisto, simplemente sabiendo, me remito al principio de Boltzmann, que no hay nada más práctico que una buena teoría, porque yo de trenes sé lo justito, y de vías y de tal, lo justito. Tengo ciertos conocimientos sobre resistencia de materiales y elasticidad de materiales y ciencia de materiales por la ingeniería, pero de trenes en concreto nunca ha sido un tema que me haya despertado mucha curiosidad. Pero como conozco bien la teoría, si Boltzmann está en lo cierto, conociendo bien la teoría, tengo ya una herramienta muy buena para ponerla en práctica en cualquier caso. Así que el sistema que se me fue ocurriendo fue el siguiente. Vamos a colocar dos cámaras en el fondo del tren, delante de las primeras ruedas del tren. Imaginémonos el suelo del tren, pero por fuera del tren. Y esas dos cámaras van a ir apuntando cada una a una vía. Esas dos cámaras son dos cámaras que van a ir, por lo tanto, grabando la vía en tiempo real. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a poner otras dos cámaras detrás de las dos últimas ruedas del tren. Cuando digo dos cámaras, si alguien cree que nos podemos quedar cortos, podemos poner 4 cámaras para tomar más ángulos, 8 cámaras, las que queramos. Las cámaras, afortunadamente ya hace tiempo que dejaron de ser un misterio para la humanidad y es un producto que está disponible. Lo único que sí que tenemos que tener en cuenta con las cámaras es que, como un tren de alta velocidad va a unos 300 km por hora, eso quiere decir que recorre unos 80 y pico metros por segundo, así que si queremos cámaras que sean capaces de grabar cada metro por el que pasa el tren, por ejemplo, he cogido el metro porque es la unidad más redonda, pero podríamos hacer el mismo ejercicio para grabar cada 25 centímetros o cada metro y medio, depende de cuánto puedas abrir el angular de la cámara, pero si redondeamos al metro, necesitas por lo tanto una cámara que sea capaz de grabar 80 frames por segundo, 80 y pico frames por segundo, y en buena calidad, porque queremos ver en detalle la vía para detectar posibles anomalías. En esto obviamente habría que hacer pruebas, pero hay cámaras de 4K que tienen un coste razonable. Para esto, básicamente, le dije a Gemini que me buscara modelos y precios de cámaras que fueran capaces de grabar secuencias a esa velocidad con buena calidad y con buena resolución. Y me dijo que las hay, porque de hecho me dio modelos de cámaras que son capaces de grabar y de reproducirlo con mucha nitidez la trayectoria de una bala, por ejemplo. Así que tal vez sean cámaras caras, pero digamos la feasibility se cumple, es posible tener ese tipo de cámaras. Y el coste, bueno, pues siendo alto, porque creo recordar que Gemini me hablaba del orden de miles de euros, pero estamos hablando de unas infraestructuras y de unos trenes que cuestan millones, si no cientos de millones de euros, con lo cual ponerles unas cámaras que puedan costar, no sé, tirando por arriba 50.000 euros, tampoco parece que vaya a ser el principal coste del tren. Así que colocamos esas camaritas que existen y que serán más o menos caras según cuánta
resolución vayamos a necesitar después, unas justo delante de las primeras ruedas del tren y otras justo detrás de las últimas ruedas del tren. La idea de esto es que las cámaras de delante graben cómo está la vía antes de que el tren pase por ellas y las de detrás graben las vías después de que el tren haya pasado por ellas, con lo cual podemos ver si la vía tiene algún fallo antes de que el tren pasara y en el caso de que el tren tenga algún problema que haga que la vía se dañe por ese tren concreto, podemos detectarlo porque veremos que la imagen de antes y la imagen de después son distintas. En el caso de que haya un deterioro que sea ajeno al tren, pues lo que veremos es que el tren ya pasa por la vía deteriorada y cuando termina de pasar, la vía sigue deteriorada igual que estaba al principio. Así que nos sirve no solo para detectar anomalías en la vía, sino para saber si las anomalías ya estaban antes o las está causando el tren, que nunca está de más. Así que con esas cámaras ponemos el tren en marcha y lo que tenemos es un sistema que hace que esas cámaras vayan retransmitiendo en streaming, en tiempo real, todas las imágenes de los raíles a un centro de control. ¿Cómo las transmiten? Pues teniendo en cuenta que ahora mismo los trenes, por lo menos los que yo suelo usar, lo sabes, tienen un wifi asqueroso, supongo que porque usan la red móvil, porque debe ser que el AVE en España creo que empezó a funcionar en el 92, es decir, hace ya 34 años. Debe ser que en 34 años no han encontrado una manera de tener una infraestructura fija. No sé si incluso a lo mejor se podría usar la catenaria o algo, pero en fin, por lo que sea, vamos a asumir que en las compañías ferroviarias son incapaces de tener una transmisión de datos de mucho ancho de banda en el año 2026, pero ahí está Starlink, si hubiera que tirar de él, para transmitir esas imágenes continuamente al centro de datos. Se paga la cuota de Starlink, a cada tren le pones una antena de Starlink, pagas, no sé en cuánto estará ahora Starlink, pero pongamos en 100 euros al mes, tirando muy por arriba, nuevamente parece un coste asumible para una infraestructura como la de la alta velocidad, así que nuevamente esto es feasible y es desde un punto de vista de coste no descabellado. Así que tenemos las cámaras grabando y la señal de vídeo transmitiéndose a un centro de control que recibe todas esas imágenes y ¿qué hace con ellas? Pues las mete a un sistema de inteligencia artificial, que es obviamente lo más interesante, en lo que más me quiero fijar y a lo que más tiempo dediqué a pensar en este paseo, que va a analizar frame por frame, es decir, metro por metro o 50 centímetros por 50 centímetros, el tramo que decidamos que se convierte en el tramo estándar para analizar, y va a analizar la imagen para clasificarla como tramo normal, es decir, sin problemas, o tramo defectuoso. Y si lo etiqueta como tramo defectuoso, lo manda inmediatamente a un supervisor humano que tiene que decidir si efectivamente el defecto es lo suficientemente grave como para que haya que intervenir, o si el defecto es un falso positivo, o si el defecto es un defecto menor que puede esperar tranquilamente a que llegue el mantenimiento de la noche o de cuando sea que se hagan estas actuaciones. Para mayor seguridad incluso, lo que se puede hacer es que el sistema sea al revés, es decir, que por defecto, cada vez que se detecta un tramo defectuoso, se separe el tráfico, no inmediatamente, por ejemplo, que digas, en el momento en el que eso se le mande a un humano, si el humano no da señales de vida en los próximos 5 minutos, el tráfico se para automáticamente en ese tramo. Se ponen los semáforos en rojo y en ese tramo ya no circula nadie. Así que el humano tiene 5 minutos para decidir si quiere o no quiere parar el tramo. En fin, estas son cuestiones operativas, pero ya que iba pensando un poco en todo, pues se me iban ocurriendo sobre la marcha y iba tomando primero nota mental y de vez en cuando, porque ya tampoco tengo tanta RAM disponible en la cabeza, pues sacaba el móvil e iba tomando notas por la calle, mientras la gente pensaba que estaba mandando WhatsApps y así yo de paso parecía como una persona más normal. Bien, pues obviamente lo interesante, sobre todo para un podcast de inteligencia artificial, es qué sistema de inteligencia artificial vamos a construir para detectar esos tramos normales o esos tramos defectuosos a medida que nos llegan a través del streaming de vídeo de las cámaras que hemos montado en los trenes. Aquí, para ser completamente transparente y para que veamos también la utilidad que tiene la inteligencia artificial cuando uno tiene que pensar, yo hice un primer esbozo de lo que podría ser el pipeline del sistema y después, cuando llegué a casa y tuve un ratito, me senté a tomar una cerveza con Claude, que es de quien más me fío ahora, porque ChatGPT es empalagoso hasta decir basta, y Gemini para las cosas más normales, como por ejemplo pedirle los precios de las cámaras, me vino bien, pero para las cosas más conceptuales me fío más de Claude. Así que Claude no bebe, con lo cual me ahorré una cerveza, solo me tuve que tomar la mía. Me senté, le conté mi sistema y estuvimos ahí como media horita
para adelante y para atrás, yo le proponía una cosa, él me sugería una mejora, yo a su mejora le decía que no veía porque iba a ser muy lenta y entonces el streaming se pararía, entonces me decía, porque ya sabéis que son muy pelotas, tienes toda la razón, pero a medias, luego me intentaba colar otra cosa. Total, una discusión muy interesante. Y este es el sistema con el que acabamos Claude y yo como propuesta formal. Vamos allá. Antes de nada, antes de empezar a pensar cómo quieres hacer el sistema de inteligencia artificial, la primera pregunta que hay que hacerse siempre, que también menciono de vez en cuando quedo con alguien que me pregunta cosas de inteligencia artificial, es lo primero que hay que pensar es si la inteligencia artificial es la herramienta adecuada para este problema. Aquello que se dice de que cuando tienes un martillo todos los problemas te parecen clavos, hay mucha gente que ahora con la inteligencia artificial está cayendo en eso. O sea, la inteligencia artificial es un martillo y entonces van dándole golpes a todo lo que ven por el medio. Y de vez en cuando viene mejor un serrucho. La mejor manera de partir una tabla en dos no es con un martillo. En este caso, la inteligencia artificial sí es, no sé si la mejor, pero desde luego una muy buena herramienta para resolver este problema. La inteligencia, no voy a entrar ahora en grandes debates, pero la inteligencia al final siempre tiene que ver con patrones. Buscar patrones, aplicar patrones, encontrar patrones, modificar patrones. Cuando el patrón es lo suficientemente sencillo, digamos, como para que nuestro cerebro sea capaz de entenderlo, entonces la mejor solución es un algoritmo. Un algoritmo al final es una secuencia de pasos que hay que seguir para conseguir un objetivo. Luego, si somos capaces de descubrir el patrón que lleva a ese objetivo, lo mejor que podemos hacer es hacer un programita para que un ordenador ejecute ese algoritmo y consiga siempre el objetivo deseado. El problema viene cuando nos encontramos con problemas que tienen patrones tan complejos que nuestro cerebro es incapaz de encontrar. Ahí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, porque la inteligencia artificial no tiene las limitaciones, sobre todo de cálculo, que tiene nuestro cerebro. Y es capaz de encontrar, a base de ejemplos particulares, patrones muchísimo más complejos que los que puede encontrar nuestro, por otro lado, limitadísimo cerebro, que en cuanto lo sacas de las regresiones lineales y como mucho de los procesos cíclicos, empieza a patinar, pero a 4 ruedas. Así que la primera pregunta, check. Este problema sí que es un problema que puede ser abordable con inteligencia artificial. Segunda cosa que hay que hacer, plantear bien el problema. Una persona a la que yo apreciaba mucho, y no es que haya dejado de apreciarla, es que ya no está entre nosotros, decía siempre, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Así que es muy importante, en vez de ponerse a hacer cosas como locos, cuando hay un problema, primero asegurarte de que has entendido bien el problema, de que el problema lo has planteado correctamente. Algunas cosas importantes de este problema que tenemos que tener claras antes de ponernos a resolver. Primero, estamos ante un proceso donde las anomalías van a ser rarísimas. Es decir, estamos hablando de miles de kilómetros de vías de alta velocidad en España y a lo mejor en todos esos miles de kilómetros de vía nos vamos a encontrar algunos metros o como mucho algunas decenas de metros con daños significativos, porque, repito, el objetivo de este proyecto, de esta idea que me hice en la cabeza, no era hacer el mantenimiento normal de los trenes, es decir, hacer el mantenimiento preventivo, sino hacer una especie de alerta de problemas urgentes. Ese tipo de deterioros rápidos son rarísimos en cualquier tipo de materiales. Así que tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a tener muy pocos casos de actuación. Vamos a tener muchos metros de vía sanos y muy pocos metros de vía defectuosos. De hecho, fijémonos si esto es poco habitual, que en los 30 y... ¿Cuántos años dije antes que tenía el AVE? 34. O sea, en los 34 años que lleva el AVE es la primera vez que pasa que un tramo de vía se deteriore tan rápido que acabe provocando una rotura de la vía casi inmediata. Y por otro lado, otra de las peculiaridades que tiene este proceso que queremos resolver con inteligencia artificial es que tiene que ser muy rápido, porque, como decíamos antes, un AVE nos va a andar mandando señales de la vía a 80 y tantas frames por segundo y las tenemos que analizar en tiempo real. A ver, no pasa nada si tenemos una latencia de unos segundos, pero no podemos tener una latencia de media hora o de 1 hora o de 2 horas porque ese puede ser el plazo de rotura. A la vista de esto, sobre todo a la vista de la primera característica, el hecho de que vaya a haber muchísimos más tramos buenos que malos, no es una buena idea utilizar un típico clasificador de supervised learning, porque vamos a tener muchos casos buenos para enseñarle al clasificador, pero muy pocos casos malos, y eso va a hacer que el aprendizaje se vaya a sesgar muchísimo hacia los casos buenos. Tercera peculiaridad de este proceso es que necesitamos una fiabilidad máxima. Aquí no podemos tener una
un split error acierto tipo Pareto, 80-20. No, aquí no nos podemos permitir acertar solo el 80% de las veces. Tenemos que tener un sistema, de hecho, que peque por exceso, que señale tramos de más, o sea, que haya el riesgo de falsos positivos, pero que se minimice al maximísimo el riesgo de falsos negativos. Por lo tanto, no será buena idea, o yo creo que no sería buena idea, confiar todo el sistema a un único modelo barra red neuronal barra arquitectura, como le quieras llamar. Es decir, yo creo que aquí hay que montar varios sistemas en paralelo, cada uno con arquitecturas distintas, para que si uno falla en detectar un tramo defectuoso, alguno de los otros lo pueda detectar. Es decir, multiplicar las posibilidades de acierto. Así que tenemos un problema en el que no vamos a poder utilizar supervised learning porque hay muchísimos más casos positivos que negativos. Necesitamos una gran velocidad de análisis y necesitamos una fiabilidad máxima, yéndonos más hacia los falsos positivos, pero descartando todo lo posible los falsos negativos. Bien, pues ahora es el momento ya, una vez esbozadas las principales características del problema, vamos a montar un sistema de análisis de las imágenes. Lo primero que vamos a hacer, como uno de los problemas que tenemos es la rapidez, vamos a utilizar una CNN, una Convolutional Neural Network, una red neuronal convolucional, si es que eso existe, pero una clásica, una ya preentrenada como ResNet o EfficientNet, que por cierto, aprovecho siempre para decir este tipo de datos históricos, estas son redes, yo creo que de 2015 o por ahí deben ser, entre 2015 y 2020, digamos. Luego, nuevamente, la inteligencia artificial no la inventó OpenAI ni empezó con ChatGPT. Esto hay cosas que ya venían de antes y que siguen siendo muy útiles. Por cierto, las CNNs, las Convolutional Neural Networks, fueron una de las grandes aportaciones que Yann LeCun, el ex-head de inteligencia artificial de Meta, hizo en el campo de inteligencia artificial. Son como su hijo predilecto, las CNN. Bueno, pues utilizamos una CNN clásica preentrenada para, por decirlo así, traducir las imágenes a vectores, porque, como ya sabemos, cualquier sistema de inteligencia artificial lo que necesita es que lo alimentemos con números, con vectores, con matrices, con tensores, con lo que sea, pero con numeritos. Así que vamos a utilizar un ResNet o similar para que las imágenes se conviertan en vectores, obviamente de muchísimas dimensiones, vectores multidimensionales. En el entorno de este tipo de problemas, el sistema que estamos montando es un sistema de lo que se llama Anomaly Detection, detección de anomalías. Y lo que nos va a generar la CNN, esta de Sake, son lo que también se suele llamar en el contexto de CNNs Feature Vectors, vectores de características, vectores de cualidades, de propiedades. No sé cuál sería en este caso la mejor traducción de feature. Así que los voy a llamar Feature Vectors a partir de ahora porque me sale más natural. ¿Qué le vamos a hacer? Soy así de hortera. Vale, con lo cual el primer paso es metemos imágenes y sacamos vectores, Feature Vectors, que son las mismas imágenes pero analizadas, traducidas a vectores por una red convolucional. Lo que vamos a hacer después de eso es, como ya adelantaba antes, alimentar con esos feature vectors, no uno, sino he elegido, me parece una cifra razonable, 3 sistemas de anomaly detection, de detección de anomalías. Y lo que vamos a utilizar son 3 sistemas con 3 arquitecturas distintas, porque si utilizamos 3 instancias del mismo sistema, como aquí no estamos usando inteligencia artificial generativa, este tipo de modelos son deterministas. Es decir, si le meto un sistema, un feature vector, me va a dar la misma salida, no importa cuántas instancias monte del sistema. Esto no es como una inteligencia artificial generativa, que si monto 10 instancias puedo tener 10 outputs diferentes. Aquí si monto 10 instancias de la misma arquitectura tendré los mismos 10 outputs. Y eso no nos interesa, porque si se equivoca una arquitectura, que se equivoque 3 veces no me sirve de nada. Así que montaremos 3 sistemas de anomaly detection con 3 arquitecturas distintas. Y las que he elegido, aquí es donde tuvimos un poquito más de toma y daca, Claude y yo, porque a veces es muy testarudo, pero impuse mi criterio, amenazándolo con apagarlo. Las 3 que he elegido son las siguientes. Primero, lo que se llama un autoencoder. Esto es un sistema que básicamente lo que hace es, dicho como siempre en el podcast de una manera así rápida y que creo que se puede entender, primero es capaz de comprimir una imagen, en este caso un feature vector que representa a una imagen, primero la comprime y después la reconstruye. A este autoencoder lo vamos a entrenar solo con imágenes buenas. No le vamos a enseñar
tramos defectuosos, porque como decía antes, va a ser muy difícil conseguir imágenes de tramos defectuosos, tendríamos que esperar mucho a que apareciera algún tramo defectuoso, con lo cual lo que vamos a hacer es coger imágenes de tramos buenos, que esas podemos conseguirlas, luego hice unos cálculos que comento después, pero se consiguen muy rápido, y lo que vamos a hacer es entrenarla solamente con imágenes de tramos buenos. Esto es el proceso típico en un sistema de anomaly detection. Tú solamente entrenas a los sistemas con imágenes normales, no con imágenes de la anomalía que quieres detectar, sino con imágenes que no tienen esa anomalía. Hago un rápido paréntesis para decir que los sistemas de anomaly detection se utilizan mucho, pues por ejemplo, en procesos industriales para detectar piezas defectuosas, o por ejemplo también en sistemas de control de uso de tarjetas o control de operaciones bancarias para detectar operaciones sospechosas. Tú lo que entrenas es un sistema de anomaly detection. Cierro el paréntesis y vuelvo al autoencoder. En el entrenamiento, por lo tanto, lo que hacemos al autoencoder es le damos un montón de imágenes buenas y él aprende a comprimir una imagen buena y a reconstruir una imagen buena. Lo hace muchas veces hasta que vemos que ya ha aprendido. Luego hablamos de órdenes de magnitud. Cuando llegue el momento de la verdad, cuando ya lo hayamos entrenado, cuando al autoencoder le empiecen a llegar imágenes reales de los trenes transmitiendo tramos, cuando le lleguen imágenes de tramos normales, las podrá comprimir y reconstruir sin ningún problema, porque eso es lo que ha aprendido en el training. Sin embargo, cuando le llegue una defectuosa, no sabrá reconstruirla. Comprimirla va a saber comprimirla siempre, porque el proceso de compresión, digamos que no se aprende, dicho rápido. Lo que aprende realmente es la reconstrucción. Aprende a entender qué tienen las imágenes que está viendo en el training para poder reconstruirlas después siempre de la misma manera. Entonces, como a las imágenes anómalas les intentará aplicar el proceso de reconstrucción de una imagen normal, lo que va a reconstruir de hecho es una imagen normal. Y por lo tanto, cuando comparemos el output con el input, vamos a notar una diferencia muy grande entre el feature vector de entrada y el vector de salida. Esa será la señal de alerta de este primer sistema, del autoencoder. Cuando se produzca un vector de salida que sea muy diferente del vector de entrada, eso quiere decir que el vector de entrada era defectuoso, porque el autoencoder ha intentado reconstruir una imagen normal y cuando lo comparamos con el defectuoso nos sale un error muy grande. Esta es, por lo tanto, la señal de alerta que recibiremos con el sistema de autoencoder. El segundo sistema, insisto, en paralelo, es lo que se llama un SVM, Support Vector Machine, máquina de apoyo a vectores, máquina de apoyo vectorial, no lo sé, SVM. De hecho, el nombre completo es One Class SVM, o sea, Support Vector Machine de una clase. Es de una clase porque nuevamente lo vamos a entrenar solamente con un tipo de imágenes, con las imágenes buenas. Lo que hace un SVM es coger todos los feature vectors que le damos en el training, esos feature vectors los posiciona en un espacio multidimensional y después lo que hace es busca una hiperesfera, que se llama, que es una esfera en muchas dimensiones, que contenga a todos los vectores que ha visto en el training. Es decir, una región donde todos los vectores que ha visto en el training estén dentro de esa región. Como todos son imágenes buenas, la esfera contendrá una región del espacio relativamente pequeña. Por lo tanto, cuando luego ya en el mundo real le entre un día una imagen de un tramo defectuoso, cuando lo posicione en el espacio, va a estar fuera de la hiperesfera, porque va a ser diferente a los que están contenidos dentro. Así que ahí tendremos la señal de alerta de este segundo sistema. Si un feature vector está fuera de la hiperesfera, es que ese feature vector es muy diferente de las imágenes buenas que vio en el training. Y el tercer sistema, en paralelo, está basado en una técnica que se llama Isolation Forest, bosque de aislamiento. Un Isolation Forest lo que hace es coge todas las imágenes que le vamos a dar en el training y empieza a dividir en dos grupos los feature vectors, dividiéndolos por una feature en concreto. De todas las dimensiones que tiene el vector, toma una y pone los que tengan esta feature de esta manera que se me pongan a la derecha y los que tengan esta feature de otra manera que se me pongan a la izquierda. Como todas las imágenes del training son buenas y van a ser por lo tanto muy parecidas, las divisiones van a generar siempre dos grupos muy grandes y va a tener que hacer muchas divisiones hasta conseguir aislar a una foto en concreta. Por eso se llama Isolation Forest. Lo que va a hacer es un proceso de división continua. Ahora hago dos grupos, los dos grupos los divido en otros dos, ya tengo 4, esos 4 en 8, vas haciendo un árbol, de ahí lo de forest, lo haces muchas veces y
aprendes cuántas divisiones tienes que hacer para aislar una foto del grupo que has visto en el training, que repito, son todas fotos buenas y por lo tanto vas a tener que hacer muchas divisiones para aislar una en concreto. Cuando ya estés operando en el mundo real, cada vez que te llegue un tramo malo, ese tramo malo va a ser muy diferente de los otros y por lo tanto vas a tener que hacer muy pocas divisiones para aislar ese tramo, porque va a tener features muy distintas de los tramos buenos. Así que esa es la señal de alerta de un Isolation Forest. Cuando puedas aislar una imagen con pocas divisiones, esa imagen es diferente de todas las demás y por lo tanto me tienes que alertar sobre esa imagen. Y estos son los 3 sistemas en paralelo a los que les daremos como input los feature vectors que salen de la red convolucional, que lo único que ha hecho es traducir las imágenes de vídeo a vectores, a números. Estos 3 sistemas las analizan en paralelo y después podemos elegir cómo de estrictos queremos ser. En este caso queremos ser muy estrictos porque nos estamos jugando cosas muy importantes. Así que yo en este caso optaría por la opción o por la solución de que en cuanto uno de los 3 sistemas marque una imagen como defectuosa, la pasamos a un supervisor humano. Si el proceso no es muy crítico, normalmente lo que se suele hacer es tener un sistema de mayoría, es decir, que solamente pasas imágenes a humanos si 2 de los 3 sistemas la marcan como sospechosa. Pero, repito, en este caso yo creo que es bastante obvio que no te la puedes jugar, así que en cuanto uno de los 3 la marque como sospechosa, yo la pasaría al humano de turno. Y con esto tenemos nuestro sistemita montado. ¿Cómo habría que entrenar al sistema? ¿Qué es lo que nos falta? Porque hasta ahora lo que hemos hecho es una especie de dibujo teórico del sistema. Pues los sistemas de Anomaly Detection se pueden entrenar con cantidades relativamente bajas de muestras. Estamos hablando de incluso a partir de 10.000 muestras, en el orden de las pocas decenas de miles, ya se entrenan porque nuevamente no tienen que distinguir, solamente tienen que aprender un tipo de imagen y aprenden relativamente rápido ese único tipo de imagen. Nuevamente, como iba dando el paseo y tenía tiempo, pues echas unos cálculos rápidos de cabeza y piensas si tenemos que generar 10.000 muestras para entrenar a los sistemas, si estamos asumiendo que cada muestra es 1 metro de vía, eso quiere decir que necesitamos 10.000 fotos de 10.000 metros de vía, es decir, necesitamos fotografiar 10 kilómetros de vía y 10 kilómetros un ave lo recorre literalmente en 2 minutos. Así que con 2 minutos, una vez que tuviéramos las cámaras ya instaladas en el tren, en 2 minutos ya tenemos las 10.000 muestras que necesitamos. Obviamente, esas 10.000 muestras después hay que etiquetarlas. Hay que asegurarse de que esas 10.000 fotos son 10.000 fotos de vías sanas, de vías normales. Así que necesitaríamos gente experta, gente con criterio, es decir, no podríamos coger a 10.000 tíos en Bangalore para que clasifiquen esto, tendrían que ser personas habituadas a trabajar en líneas ferroviarias, en el mantenimiento de las líneas, en la reparación de líneas. Así que vamos a asumir que solo tenemos 10 personas de esas para etiquetar los 10.000 metros que hemos fotografiado. A ver, podemos fotografiar 100.000, pues alguna de las fotos no es buena, pero solo vamos a necesitar 10.000. Así que con un cálculo rápido, de nuevo, no intento hacer una propuesta concreta, sino simplemente ver si esto es feasible y si es cost reasonable. Pues si tenemos 10 personas, eso quiere decir que cada persona tiene que etiquetarse 1.000 fotos. Vamos a asumir, para que no vayan con prisas y no estén presionados y se aseguren bien de que cada foto es buena, que le van a dedicar 1 minuto a cada foto, que yo creo que ya es bastante, lo cual quiere decir que cada persona tardaría unas 20 horas en etiquetar sus 1.000 fotos. Obviamente no 20 horas seguidas, porque llegaría un momento en el que ya no vería más que chiribitas en la pantalla. Vamos a asumir que para asegurarnos de que mantiene la concentración, solamente ponemos a esas personas a etiquetar fotos 1 hora al día. Bueno, pues si van a tardar 20 horas y dedican 1 hora al día, eso quiere decir que van a tardar 20 días laborables, es decir, que en un mes tenemos las 10.000 fotos etiquetadas con 10 personas dedicándose 1 hora al día a eso. Esto sería claramente la primera fase. Lo primero que necesitamos es conseguir muestras y etiquetarlas asegurándonos de que están bien etiquetadas, de que al final terminamos con 10.000 fotos de 10.000 metros de vía sano. La siguiente fase sería, una vez entrenado el sistema con esas 10.000 fotos, hacer una especie de segundo entrenamiento, pero ya con fuego real. Es decir, tenemos al sistema entrenado, tenemos al tren con las cámaras y lo que empezamos a hacer es alimentar el sistema ya con un stream de vídeo real.
Aquí todavía no vamos a tomar decisiones de operatividad en función de lo que nos diga el sistema. Solamente queremos ver si el sistema está bien entrenado y no genera demasiados falsos positivos, porque lo he sesgado tanto hacia la seguridad que es muy probable que al principio genere demasiados falsos positivos. Así que durante un tiempo le damos vídeos en tiempo real y simplemente revisamos después, pero con calma, todos los positivos que nos vaya dando. Y los etiquetamos como falso positivos si lo son, y si no lo son, obviamente empezamos a tomar medidas, pero, por decirlo así, manualmente, no automatizando un proceso que bloquee automáticamente el tráfico de las líneas. En el caso de que veamos que está generando demasiados falsos positivos, vemos cuál de los tres sistemas, o cuáles de los tres sistemas, puede ser uno, puede ser dos, o pueden ser los tres, están siendo demasiado estrictos con los positivos. Y ajustamos sus parámetros. Pues, por ejemplo, en el Isolation Forest le ponemos un límite más alto del número de emisiones. En el OneClass SVM le ponemos un parámetro que haga la hiperesfera un poco más grande para que incluya fotos que no estén tan cerca de las del entrenamiento. Y en el autoencoder también reducimos el error que estamos dispuestos a admitir entre la imagen de salida y la imagen de entrada. En el peor de los casos, si no somos capaces de ajustarlos bien y seguimos teniendo miedo de pasarnos en el ajuste, podemos subir el nivel de consenso y en vez de que con una marca de positivo se pase el tramo a un operador humano, hagamos, como decía antes, la práctica más habitual, que es pasarla solamente cuando haya dos sistemas que la clasifiquen como positivo. Terminada esta segunda fase, cuando ya tengamos un sistema que vemos que genera un número de positivos manejable por los supervisores humanos, hacemos el deployment, ponemos el sistema en marcha, como se suele decir ya, en producción. Los trenes graban la vía en tiempo real, el streaming llega al centro de datos en tiempo real, se alimenta el sistema de inteligencia artificial en tiempo real y se revisan los positivos en tiempo real con un sistema de seguridad que bloquea el tramo con los semáforos en rojo si un humano no reacciona en menos de 5 minutos, 10 minutos, los que queramos poner. Y finalmente, además de que el sistema esté en marcha, en paralelo guardamos todas las imágenes que lleguen, primero por una cuestión de simple auditoría. Si algún día pasara algo, podríamos revisar las fotos de ese tramo en los minutos, las horas, los días, las semanas anteriores. Y segundo, porque será muy importante guardar las fotos que vayamos consiguiendo de tramos defectuosos a medida que vayan apareciendo y también todas las fotos de los falsos positivos que el sistema etiquete. Porque después, cuando tengamos suficientes fotos de tramos malos, los falsos positivos los vamos a utilizar sobre todo para meterlos en sucesivos trainings que le vamos a hacer al sistema de Anomaly Detection, de tal manera que esos falsos positivos también irán ampliando un poquito el scope de cada uno de los sistemas para ser más tolerante con pequeños fallos. Pero con las imágenes de tramos defectuosos, repito, cuando ya tengamos bastantes, lo que podremos hacer después es añadir, después del sistema de Anomaly Detection, es decir, no en vez de, sino además de, añadir ya sí un Supervised Classifier, un clasificador supervisado, al que podremos ya entrenar con imágenes buenas e imágenes malas. ¿Para qué queremos hacer esto? Pues para reducir todavía más los falsos positivos. Es decir, cada vez que el sistema de Anomaly Detection marque una foto como positivo, como aquí puede haber un defecto, antes de pasársela a un humano, la pasamos por el Supervised Classifier, que ha aprendido qué es una foto buena y qué es una foto mala. Y solo si el Supervised Classifier también la etiqueta como positivo, entonces la mandamos a un humano. Y eso sería todo. Con esto tendríamos un sistema que detectaría defectos en la vía, digamos, en tiempo real, tan real como que si se produce una pequeña grieta en una vía, el siguiente tren que pase por esa vía va a fotografiar esa grieta, la va a mandar al sistema y la vamos a detectar. Afortunadamente, vamos, salvo casos excepcionalísimos, una grieta pequeña no provoca un desastre en los 5 minutos siguientes, pero sí que puede pasar en las horas o en los días siguientes, con lo cual tenemos tiempo más que de sobra para parar el tráfico, hacerle la reparación a la vía y reanudar el tráfico normal en cuanto esté todo solucionado. Esto, de hecho, me lleva a pensar ahora sobre la marcha que también ilustra otra de las cosas con las que también soy muy pesado, y es cuando digo que no hay que comparar a la inteligencia artificial con la perfección. Hay que comparar a la inteligencia artificial con lo que tenemos. Lo digo porque, a ver, este sistema, primero, ya dije al principio, esto no es un proyecto de ingeniería, ni muchísimo menos. Esto es una primera aproximación conceptual a una solución
básicamente me planteé hacer pues para entretenerme pensando en cosas de inteligencia artificial, que me entretengo en eso, pero incluso aunque esto fuera realmente factible y se pudiera hacer y tal, ¿este sistema sería perfecto? Es decir, ¿este sistema detectaría absolutamente todos los problemas que pudiera tener cualquier tramo de vía en cualquier sitio, en cualquier condición? Pues no, seguro que habría tramos que etiquetaría como buenos y realmente tenían una pequeña minúscula grieta en un sitio donde justo al hacer la foto en ese momento pasó una nube y dio una sombra y entonces no se detectó la grieta. Sí, pueden pasar cosas. Pero la pregunta no es si esto va a ser perfecto, la pregunta es si esto es mejor que lo que tenemos ahora. Y lo que yo entiendo es que lo que tenemos ahora es nada. O sea, no hay ningún sistema que pueda detectar defectos en las vías inmediatamente. Así que mejor que lo que tenemos ahora, yo creo que sí que es. Es decir, mejor que nada, sí que es. Y cuidado que esto es un razonamiento, porque cuando cuento estas cosas, hay mucha gente que me dice, hombre, ya, pero eso es obvio, joder, si es mejor que lo que hay, todo el mundo lo pondría en marcha. Y no todo el mundo. De hecho, contando otra vez cosas de abuelo Cebolleta, hace no muchos años, en un proyecto, estábamos dando cifras de, digamos, qué porcentaje de situaciones podría resolver ese proyecto. Y como el proyecto dependía de varios factores que no eran controlables por nosotros, pues lo que decíamos es, en el peor de los casos, si todos los factores están en contra, esto soluciona el 30% de las situaciones. En el mejor de los casos, soluciona el 70%. Es decir, que tirando por el medio, esto solucionará de media el 50% de las situaciones problemáticas. La alternativa era nada, es decir, en ese momento no se solucionaba ninguna de las situaciones que provocaba ese problema. Bueno, pues literalmente cuando dije esto, una de las personas de la sala, cuando yo dije, bueno, más o menos de media, esto solucionará el 50% de los problemas. Y una persona de la sala literalmente me preguntó, ¿y el otro 50%? Y yo le dije, pues el otro 50% no se resolverá. Y literalmente dijo, pues vaya. Y yo pensé, pues vaya, ¿qué? O sea, ahora no solucionáis el 100% de los problemas. Yo te propongo uno que soluciona el 50% y tu reacción es, pues vaya. Bueno, pues el proyecto no se implementó, amiguitos. Así que no penséis siempre que el sentido común impera, sobre todo en las salas de reuniones de los edificios muy grandes. Y eso es básicamente todo. Como digo, este ha salido así un poco por generación espontánea, se me quedó dando vueltas en la cabeza el rollo este del problema de un deterioro rápido que no se puede detectar. Hoy tenía que ir a un sitio, pensé voy paseando y le doy una vuelta a ver si con inteligencia artificial se podría hacer algo, se me ocurrió algo, volví, me tomé una cerveza con Claude y montamos esto en, ¿qué? ¿Un par de horas? No creo que ni llegara, 1 hora y pico. Bueno, maravillas del mundo moderno. Ahora, que también digo otra cosa antes de terminar, imaginemos, que también tiene que ver con algo que digo con frecuencia en el podcast, sobre la actitud que tiene la gente con la inteligencia artificial. Imaginemos que ponemos este sistema en marcha y el sistema falle una vez y haya, desgraciadamente, un accidente. ¿Sabéis a quién le iba a ir la culpa de todo? Al sistema de inteligencia artificial. Se iba a desmontar el sistema inmediatamente. De hecho, se iba a desmontar todos los sistemas de inteligencia artificial que hubiera en todo ADIF, en todo el Ministerio de Fomento y probablemente en toda la administración del Estado, porque el titular sería la inteligencia artificial ha fallado. Sin embargo, cuando falla un humano, lo más que hacemos es despedirlo o pedir que dimita o que se vaya él por su cuenta, pero después ponemos a otro humano en su sitio, en la confianza de que ese otro humano sea mejor que el primero, pero no exterminamos a toda la especie porque haya fallado uno de los individuos. Bueno, pues con la inteligencia artificial lo haríamos sin duda. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Mientras tanto, nos podemos entretener haciendo ejercicios como este. Eso ha sido todo por hoy. No voy a decir hasta el martes que viene porque hoy no es martes, así que simplemente hasta luego.